La más cordial bienvenida a nuestro Leo un libro, el podcast. Para quienes no quieran leer, pueden escuchar tranquilamente, sin dejar de realizar sus actividades. Pueden escuchar acerca del libro que vamos a hablar hoy. El libro titulado Los 7 vientres del poeta Shakti Kundalini, de la colección Estela Díaz Barín, de la editorial Municipalidad de La Serena. El 7 vientres, algo más confortable que el vientre. El eterno regreso al vientre, donde todo comienza, y el 7 un número cabalístico. El autor, el poeta Shakti Kundalini, es definido en la solapa de la portada como La Serena 1968, 56 años. Poeta reconocido por la indudable calidad de su obra poética, por su aporte a la historia de la poesía de la región de Coquimbo, basado en la creatividad, lenguaje arriesgado y radical, además de su búsqueda de nuevas formas del discurso poético. También su aporte a la difusión de la poesía, especialmente en la ciudad de La Serena, a través de su revista literaria Musaraña desde 1991, que en sus numerosas ediciones, 221, ha difundido a muchos poetas de la región y sobre todo a poetas desconocidos. Fue rescatando obras inéditas y aportando a la preocupación de este ámbito y del pensamiento. Además, ha participado en la reflexión pública, en la crítica y en el fomento de la intelectualización del mundo social, proponiendo nuevas visiones de la cultura y la realidad. Premio Estela Díaz Barín 2016 a la trayectoria. Entre sus textos destacamos 7 vientres del año 2018, Los Vigilantes de 2015, Las Aguas Novias 2008, San Pedro e Isadora 2001 y Las 9000 Lunas de 1996, entre otros. Es una breve descripción de la interesante obra de Shakti Kundalini. El libro, como ya dijimos, corresponde a la edición de agosto 2018. Alma singular que sufres y vas buscando tu paraíso, compadéceme, si no te maldigo. Es un verso de Charles Baudelaire. Algunos de los títulos, como para ir haciéndonos una idea del libro. Estos son los 7 vientres. Amor mixtus, mientras vivimos, vivamos. Amor ferus, varium et mutabili semper femina. Religio amoris, furor amoris, ignis amoris, vita somnium. Maestro, he cantado desnudo frente a la calavera bailadora. El falo invisible. Nuevas subespecies de poetas alienígenas. La antiguaya me miraba desconfiada. Miraba enternecido a María Isabel Peralta. Entiendo que es la poeta de Paiguano, María Isabel Peralta.
Los chucha de su madre o la verdadera historia de la poesía serenense. Heptálogo alienígena, tópicos vigilantes, invocación del vigilante el santo, el músculo de la voluntad, devoración y autodevoración, la bella envenenada, poesía de pueblo sobrio y diatriba a la ira de Dios, Moisés, Filadelfio, origen y destino. Ese es el índice. Yo quisiera partir con los chucha de su madre o la verdadera historia de la poesía serenense, que nos remite a la página 29. Veamos qué nos regala Shakti Kundalini. Dice: los chucha de su madre eran poetas de la antigua y nueva guardia lírica emplumada. La gente desconfiaba de ellos, pues eran ligeramente repulsivos con sus odiosas miradas, pues habían postergado su vida por caprichos idiotas, por juegos de niño viejo, por actividades de dudosa reputación, evitando el dinero, evitando el trabajo. Conocí al primer chucha de su madre hace varios y fumados años en recitales taciturnos. Le decían Samuel, aquel de 1000 batallas, y su verdadero legendario nombre era Harry Moreno el Sucio, el Chueco, el Comadreja de micro, el Trotaconventos. Tenía una revista en plena dictadura, la cosa era jodida, llamada Añañuca, desde el oscuro y represivo año 1984. Superaba ya los 200 números, la cual emperifollaba todo el mes con Telier, Bukowski, lira, y luego de pegoteos y corrector se vanagloriaba de su magistral verso corto. Fotocopiaba suciamente las revistas una y otra vez como lunático. Su mujer o exmujer lo reprendía severa y juiciosamente por esta insana costumbre, mientras él perseguía la hierba de marihuana y las pendejas nuevas literarias. El segundo chucha de su madre era Benito el Chacana, intercesor, poeta político en sus inicios, amante de los panfletos y las protestas callejeras. Intercesor entre los dioses y los hombres, intercesor entre las bestias y los hombres. Incursionó en revistas de Shanti y La Pata de He-Man cuando era universitario. Benito era un gran polemista y le gustaba defecar en el modernismo literario, gritar inmundicias en los recitales ajenos, pues aborrecía a los caducos. Con el tiempo se transformó en un gran profesor. Rugía entonces, pero él recordaba su vida de poeta y la añoraba a la hora de empinar el codo. Secreta y satánicamente amaba a los suicidas y a los despojados. El hombre se hacía llamar a grito pelado. Por la ciudad el hombre era erudito. Cultivaba la poesía diatriba, el verso librismo con antojo y devoción barroca alcohólica. Se hacía llamar el mejor poeta del mundo. Hasta el día del vampiro, ese aquel que bebe sangre de troglodita en Lesbos. Otro chucha de su madre, famosamente desconocido, era un tal Culi Adini, que reprendía las esferas rimadas del verso resobado,
mes a mes con la menstruación de la momia sumeria que le enseñaba retórica. Editaba sus horribles pero venerables pasquines resurrectos religiosamente. Y como gozaba de total libertad, las páginas del impreso fueron transformándose en un nido de fornicación espantosa, solo comparable a la gran puta de la Iglesia Católica de oro y escarlata, solo comparable a la gran puta babilónica, esa que aún tiene alas. Este chucha de su madre se creía santón curadero y profeta. Gozaba con inciensos y mantras de alienígenas, amasando mandalas. Según él, practicaba el coito mágico buscando a la musa y su vagina santa, por lo cual auscultaba doncellas como nuevas y lúbricas musarañas, verdaderas prostitutas sagradas para su propia satisfacción mesiánica. Estos tres tenían, no obstante, algo miserablemente en común. Los tres eran buenos, malos, diligentes e idiotas vates poetas de la comarca encantada de Serena, con la que ensoñaban, adornaban y entretenían a los fósiles de sus conciudadanos. Pues eso sí, que hay que reconocerlo, los chucha de su madre jamás renunciaban a sus repugnantes versos capitales, catalépticos y capaces de incendiar incluso las polleras de la mismísima Gabriela Mistral, las berijas de la mismísima Alejandra Pizarnik y resucitar las células de la troglodísima Estela Díaz Barín, madre común de los tres aedos intoxicados de temblores, sus pulmones, de gases abisales, causa y consecuencia de su poesía. En sus interminables versorreas que vomitaban, evidentemente hablando como puercos mes a mes, con hálito de borracho y de mente vicioso, ese divino ácido maravilloso del verso perseguidor, que los atormentaba como una sarna, como una larva, súbitamente en las libidinosas, calientes y parturientas serenas compañías. La lectura del escrito Los chucha de su madre o la verdadera historia de la poesía serenense, del libro Siete vientres de Shakti Kundalini. Yo quisiera en el ejercicio aparente de lo aleatorio buscar en titulado Nuevas subespecies de poetas alienígenas, donde Kundalini nos cuenta que nuevas subespecies de poetas alienígenas aparecen y reaparecen desde el Valle del Elqui. Tomás Netle, iguano insectoide, llega con sus hallazgos y certezas. Vive en un incosaedro colgado de una loma que suda toda. Ahí viene Tomás con su prólogo en un pueblo y su geometría sagrada y las octavas latentes del verso que llega y no llega, así como el agua. Desde Tocopilla viene volando Sohuosco iguano aguiloide, vestido de sombrero alón y jardinera. La poesía es cada uno, afirma con ademanes y plumas colgadas en su calva cabeza.
Sohuosco bailando sin polera, en el Café del Sol con tambores excitantes, en la noche rodeados de colombianas de azufre, sudados los poetas, sudaban arsénico en la noche maligna de Antofagasta. Desde Tal, Tebo Iguanoide Draconiano, con sus versos recortados y taladrados, registrando todo el evento de poesía, hablo de Poesía Norte 2, encuentro alienígena encubierto, donde sería presentada esta magnífica, esta bizarra e idólatra nueva subespecie, iguanoides tricerebrados. Mi socio Tebo Streit marcaba la noche con su lente junto a Sohuosco en el baile ritual de los nuevos alienígenas, saltando, agitando las poleras en el segundo ritual de iniciación. Entonces se abrían estos dos puntos milagrosos, Valle del Elqui y Antofagasta, como dos vórtices preñados de criaturas monstruosas, de estos chakras flamígeros de la Santa Tierra. Brotaban las nuevas bestias líricas, los benditos poetas alienígenas del norte de Chile. Se indica al final del relato del escrito Nuevas subespecies de poetas alienígenas. Se indica Antofagasta, 21 de febrero de 2016. Encuentro de Poesía Norte 2. El enjundioso libro Siete vientres de Shakti Kundalini. Quisiera indicar un tercer relato, un tercer escrito. De este libro. El músculo de la voluntad no pertenece al mundo tridimensional, es patrimonio de los ángeles y dragones en su lucha sempiterna. Transmigra de los cuerpos todavía vivos y los deja como despojos en el contubernio de lo cotidiano y su dramática presencia. El músculo de la voluntad es más que un músculo orgánico. Juega con el cuerpo y la mente de los terrestres. Se ríe de los pedestres cuando estos creen poseerlo. Pues el músculo de la voluntad crea y ama, cópula y engendra, beligerancia, venera y vive a la diosa en la puerta de su divino entrecejo de sagrada vulva reticulada. Hemos querido relatar en este modo podcast. Leo un libro o una parte del enjundioso libro Siete vientres de Shakti, del poeta serenense Shakti Kundalini. Leo un libro, el podcast.